Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Fabricio González Lamas y soy parte del voluntariado del programa Progresemos Juntos. Y bienvenidos a la segunda parte de este curso. En este caso, o en este tema, procederé a explicar el cómo insertar y modificar registros. Para el caso de insertar o ingresar registros, veremos dos métodos, el tradicional y utilizando, por otro lado, procedimientos almacenados. El método tradicional podemos decir incluso que es el más común. Este comando o método es muy práctico y sencillo de utilizar y cuenta con unas ventajas y desventajas. Entre sus principales ventajas es que es muy sencillo de memorizar, pero entre su principal desventaja y una muy importante es que cuenta con un nivel de seguridad muy bajo, a nivel ya de una base de datos pues ya más grande. Tenemos aquí ejemplos de código, como vemos aquí. Tenemos ingresando datos de recibo para este caso, en el cual hacemos uso del comando insert into. En este caso especificamos la tabla que se llama recibo y los atributos o columnas donde queremos insertar datos. En este caso son la fecha de emisión y el costo total, entre paréntesis. Luego hacemos un espacio y ponemos values o valores, pues en inglés. Luego abrimos paréntesis y colocamos el primer valor. En este caso, como es el primer valor que introducimos es una fecha, pues lo ponemos entre comillas simples, utilizando este formato. ¿Cuál es la fecha de emisión? Que en ese caso, que en este caso específico, pues fue la fecha en la que se realizó dicho pues trabajo. Le ponemos coma y colocamos el precio y cerramos paréntesis seguido de un punto y coma. En el caso de que pues la tabla donde queramos insertar requiera o tenga más columnas, de igual manera lo podemos introducir. Cabe aclarar que en el caso que la tabla a la que queramos introducir datos, pues los datos a introducir sean todos los que se consideró al inicio, o sea, todas las variables o las columnas, podemos omitir simplemente los paréntesis iniciales, que vendrían a ser donde se van los parámetros, o sea, la fecha de emisión y el costo total. Para este caso no se omitió porque hay una primera columna que sirve como identificador. Una vez introduzcamos datos nos quedaría de la siguiente manera, tal cual lo vemos en estas ventanas de resultado. Ya registros, pues en dichas tablas en las cuales pues almacenaría dichos datos de acuerdo a, bueno, siguiendo más que nada ciertas consideraciones que se haya pues introducido al momento de la creación de la tabla. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí se está creando una tabla llamada recibo, en la cual ejecutaremos a continuación. Y como vemos aquí, aparece una tabla llamada recibo ya registrada en el sistema. Aquí vemos incluso que podemos ingresar pues un registro más que nada, ¿no? Una fila. Siguiendo todos los consejos y la sintaxis que se mencionó anteriormente, la cual ejecutaremos. Entonces, si es que yo quisiera ver si es que dicho registro se ha hecho correctamente, podemos apoyarnos en esta parte del programa llamada salida de script, que vendría a ser como una consola para lenguajes ya de programación, sería algo similar. Entonces comprobaremos a continuación de que dicha información insertada anteriormente, pues sí se ha introducido, incluso considerando el punto decimal, tal cual se explicó en el anterior video. Ahora continuaremos con los procedimientos almacenados para el caso de insertar. ¿Pero qué es un procedimiento almacenado? Son una serie de instrucciones que se encuentran almacenadas de forma física haciendo uso de un nombre dentro de la base de datos. Vendría a ser algo similar a las variables, nada más que con mucho más código. Debido a que todo eso, pues toda esa serie de códigos, en el caso de procedimientos almacenados, se queda guardado dentro de la base de datos en una sección especial. Aquí tenemos un ejemplo de código.
La sintaxis comienza así. Para este caso se está considerando una tabla inserta al cliente. Pues el caso comienza así. Create or replace. En este caso podemos poner tal cual create y de frente el nombre o de frente de procedura, mejor dicho. Pero siempre es recomendable, más que nada al momento de estar practicando, no en trabajos, pero sí practicando, poner create o replace, porque a veces se nos olvida, pues mayormente pasa mucho eso, que ya se ha hecho o ya se ha ejecutado una serie de comandos o un procedimiento almacenado con el mismo nombre. Entonces lo recomendable siempre es hacer eso, al menos mientras estemos estudiando o a nivel de educación. Ya cuando se habla de una base de datos ya empresarial y mucho más grande, pues ya la cosa cambia. Pero para este caso la sintaxis será así: create or replace procedure y seguido el nombre del procedimiento. En este caso se llama insertar cliente. Abrimos paréntesis y colocamos el nombre, en este caso, de la variable que vamos a insertar, porque en este caso es insertar. Nuestra primera variable se llama DNI-C, que vendría a ser el DNI del cliente. Se llama así. Luego seguimos en un espacio, colocamos el nombre de la tabla llamada cliente, colocamos un punto para indicar el número de columna, bueno, en este caso el nombre de la columna, la cual se llama DNI del cliente, y colocamos el porcentaje type. En este caso es para evitar o facilitarnos más las cosas de estar digitando el mismo código que se utilizó para crear la tabla. Entonces, al colocarlo de esta manera, pues ya se nos hace más sencillo el trabajo ya o todo el proceso de crear pues este procedimiento almacenado. Ponemos una coma en caso queramos agregar más datos o más parámetros en este caso. Aquí hay otro llamado nombre del cliente, el cual es igual nombre-c espacio nombre de la tabla, que se llama cliente, punto, especificamos la columna, que se llama nombre-cliente, hacemos uso de un porcentaje type, coma, teléfono del cliente, espacio, nombre de la tabla llamada cliente, punto, teléfono-cliente y porcentaje type. Cerramos paréntesis. Seguimos de un is. Aquí se está viendo que estamos considerando otra, en este caso otra variable más. En realidad esto no es necesario. Para este caso sí es necesario en específico, pero en realidad si solamente queremos insertar registros de una forma pues sencilla, no es necesario que realmente utilicemos variables. Entonces, en caso simplemente queramos dejar claro de que no vamos a utilizar ninguna variable, podemos colocar un comentario o dejarlo simplemente en blanco. Para este caso está considerando una variable que queda almacenada pues dentro de este procedimiento almacenado, no se inserta de ninguna manera en la tabla. Entonces seguimos de un is número, que es de tipo number, para este caso que es así es dicha variable. Abajo seguimos de un begin. Y aquí viene lo interesante, porque estamos considerando para dicha tabla cliente un insert into cliente y de frente colocamos los valores y cerramos con un punto y coma. Dichos valores son como parámetros. Aquí vemos lo que se mencionó hace unos momentos, porque no estamos colocando tal cual los parámetros que vamos a utilizar. O sea, procedemos a introducir o registrar simplemente los valores debido a que dicha tabla llamada cliente solamente tiene 3 columnas. Entonces lo colocamos directamente. Este insert into control es más que nada para llevar a un registro de qué movimientos se está utilizando o se está haciendo en dicha pues en dicha tabla. Entonces no es necesario en realidad, pero siempre es bueno que conozcan pues que se hace de dicha manera ya a nivel empresarial. Y terminamos con un end y punto y coma. Para ejecutar dicho código, en este caso para llamarlo, así como si fuera una función, escribimos un declare y empezamos a colocar los parámetros.
En este caso es el DNI del cliente, igualito que el caso anterior. DNI del cliente, espacio, tabla cliente, punto, columna, en este caso el DNI, porcentaje type, pero aquí cambia al final, porque ya no sigue una coma, sino que tenemos que colocar el contenido. Entonces ponemos dos puntos igual. Por lo que se ve, aquí es tipo char en este caso ese dato. Entonces, dos puntos igual, entre comillas simples, colocamos los números del DNI para este caso. Punto y cerramos con un punto y coma. Y al igual hacemos para el nombre del cliente, como vemos aquí. Y al igual hacemos para el teléfono del cliente. Cerramos con un punto y coma y continuamos con un begin. Y aquí sí llamamos en este caso el procedimiento almacenado que se denominó, pues, o se nombró como insertar cliente y le mandamos los parámetros. Cerramos con un punto y coma. Y toda esta instrucción pues lo cerramos con un punto o un end, punto y coma. Ahorita veremos un ejemplo a continuación. Tenemos un ejemplo para ingresar recibo, que sería similar al caso anterior. Tenemos un código simple en el cual se está considerando las tres columnas: el ID de recibo, la fecha de emisión y el costo total. Aquí, como les mencioné, no estoy usando ninguna variable, entonces yo por lo menos yo lo dejo así. Y queremos insertar pues dichos valores a la tabla de recibo. Entonces lo que voy a hacer es ejecutar este código. Me muestra que dicho procedimiento ya ha sido compilado. Cabe aclarar que cuando se está trabajando con procedimientos almacenados hay que tener mucho cuidado, debido a que si es que por algún motivo hacemos un error o tenemos un error de sintaxis y lo ejecutamos, o sea, sí, nos va a mostrar el error o nos va a indicar que ocurrió un error, pero también el procedimiento almacenado se va a quedar pues guardado dentro de la base de datos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos temas. Como vemos aquí tenemos la ejecución o el llamado a ese procedimiento almacenado, que está considerando pues los tres parámetros: ID de recibo, fecha de emisión y costo total. Y tal cual lo veremos aquí, lo ejecutaremos, pero ya tenemos un primer registro, como ya sabemos. Entonces procederemos a ejecutar o a llamar dicho procedimiento almacenado con el ID de recibo número 2, la fecha de emisión, pues la fecha actual del sistema, y el costo total de 345.80. Aquí vemos que se ha ejecutado correctamente, pero aquí no se actualiza, por eso le daremos simplemente aquí. Ahí se ve que hemos ingresado un segundo registro con la fecha actual del sistema y con el costo total de 345.80. Ahora procederemos a ir al apartado de modificar registros. Al igual que el caso anterior, tenemos dos métodos: el tradicional y el son del procedimiento almacenado. Como ya sabemos, el método tradicional es el más común, pero a la vez también el más práctico y sencillo de utilizar y memorizar. Pero ya hay que recordar que este cuenta con un método o un nivel de seguridad bajo. Aquí tenemos algunos ejemplos de código, así que la sintaxis vendría a ser así. Colocamos el comando update, espacio, el nombre de la tabla, que en este caso se llama detalle de atención, espacio set o asignar en inglés, espacio el nombre de la variable, perdón, igual al contenido por el cual queramos reemplazarlo, espacio where, vendría a ser donde, seguido de la variable que nos servirá como identificador. En este caso, como vemos aquí, fue el ID de atención, e igual al contenido, o en este caso el filtro que le queramos poner, que en este caso fue el número 3, ya que solamente para este caso queremos modificar nomás todos los registros de la tabla de detalle de atención, más específicamente la columna del número de placa, donde el ID de atención sea igual a 3. Hay que tener mucho cuidado al utilizar el comando update, porque en algunas ocasiones, si es que no colocamos el where,
en este caso fue where y atención igual a 3, lo que va a pasar es que va a modificar todos los registros de dicha tabla. Eso quiere decir que si colocáramos update, detalle de atención, set, número de placa y este contenido solamente hasta aquí, lo que pasaría sería de que pues se actualizaría todos los registros de dicha columna, en este caso número de placa, debido a que no colocamos o no especificamos más datos. Aquí vemos algunos ejemplos, al igual que el caso anterior. Y aquí ya entraríamos a procedimientos almacenados, así que les procederé a mostrar el código. Aquí tenemos, por ejemplo, un update recibo en el que queremos modificar el costo total de a 255.65, donde el ID de recibo sea 1. Como vemos aquí en el registro anterior, el ID de recibo tenía un costo 1, tenía un costo total de 575. Entonces procederemos a actualizarlo. Aquí nos sale que ya fue actualizado y lo refrescaremos. Aquí vemos que se actualizó correctamente. No solamente podemos modificar costos, sino también fechas. En realidad cualquier dato, casi que a excepción de la llave primaria o el identificador principal. Por ejemplo, ejecutaremos este segundo código. Aquí nos demuestra que es una fila más fue actualizada. Actualicemos esto. Y ahora nos cambia, por ejemplo, a la fecha en la cual queremos actualizarlo. Para el caso de procedimientos almacenados, como ya sabemos, cuenta con un nivel de seguridad mayor. A lo mejor no es tan sencillo de utilizar al inicio, pero sí sería muy recomendable ya que a nivel empresarial pues se utiliza este tipo de métodos. La sintaxis, como ya sabemos, es create o replace, procedure, seguido del nombre del procedimiento, los parámetros, la variable en caso requiera, y en este caso en vez del comando insert sería el comando update, similar al caso anterior. Si queremos en este caso ejecutarlo, sería muy similar al caso anterior. Ponemos un declare seguido de los parámetros, begin, y ya lo llamamos como si fuera una función, el cual no debería actualizar tal cual. Ahí veremos aquí. Tenemos un procedimiento almacenado, pero en este caso es otro diferente. Estamos creando uno nuevo, llamado modificar recibo, el cual contará con los 3 parámetros que ya conocemos. Is, en este caso no estoy utilizando ninguna variable, seguido del comando update, en el que queremos actualizar la tabla de recibo, la columna costo total, la columna fecha de emisión, donde el ID de recibo sea igual al ID de recibo pues que le mandemos durante la ejecución. Procederemos a ejecutarlo, este procedimiento almacenado. Como nos demuestra, pues no había ningún problema. Y al momento de la ejecución se está considerando que para en este caso el registro que tenga el ID de recibo número 2, que sería este, pues queremos actualizar la fecha de emisión a la fecha del sistema, o sea, en vez de que sea la fecha de 31 del siguiente mes, para la fecha que está grabando este video, pues sería la fecha del sistema, que vendría a ser un 28 del 9 del 2022. Y el costo total queremos actualizarlo a 125.80. Procederemos a ejecutar dicho procedimiento almacenado. Ahí vemos que se actualizó correctamente, por lo que esta fecha y este costo total debería cambiar. Como vemos que ya pasó aquí. Muchas gracias por haber visto este video. Procederemos o nos encontraremos seguramente en una próxima ocasión de esta serie de videos.